¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que bien. Ya el segundo episodio de este año 2025, todavía iniciando, todavía con tiempo de hacer muchas cosas que Dios nos otorga. Y bueno, estamos contentos de estar aquí en Postmonauta contigo. Y hoy vamos a hablar de algo que siempre ha sido una constante en el cristianismo, en la vida cristiana, que es de que ya somos personas perdonadas, somos personas redimidas. Sin embargo, seguimos fallando en nuestro camino, en nuestra perfección, hacia la perfección más bien, y a veces eso nos frustra, Obed. Quizá como siempre mi compañero Obed Santos, y eso a veces hace que nos sintamos menos, de que nos sintamos incapaces, de que a veces somos muy pecadores. Yo no sé, pueden haber muchos obstáculos que nos impiden seguir a Dios como se debe o servir en su reino como se debe. Entonces, vamos a hablar de este tema. ¿Y qué te parece esta cuestión, Obed? ¿Cómo ves esta cuestión en la vida de cada creyente? Es algo curioso, ¿no? Porque la gente piensa que nosotros como cristianos somos perfectos o no nos equivocamos, y en realidad es que es todo lo contrario, ¿no? Todos nos equivocamos, pecamos a cada momento, pero Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Imagínense si eso pasa con quizás personas maduras, con los jóvenes, sí, es mucho más complicado. Entonces, ese es un tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que vamos a estar hablando de este tema, redimidos imperfectos. Y recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, dejarlo a través de los comentarios y, por supuesto, compartir este episodio y mandárselo a sus amigos, a sus conocidos. Y bueno, esperamos que pueda llegar a muchas personas. Pero esta es una incógnita, Adrián, el cómo muchos piensan que a los jóvenes Dios no los va a utilizar, que como que no son muy importantes muy verdes, en la cadena, ¿no? Saben comportarse, es una edad muy inestable, sí. Y la verdad es que nos cuesta trabajo que nos tomen en serio, ¿no? Sí. Porque queremos trabajar probablemente, pero dicen, son jóvenes, o sea, no le van a tomar en serio. Se le toman como una etapa de mucha energía, pero también de mucha inmadurez, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Inclusive muchos de nosotros pensamos, no sé, ahorita no es el momento porque no estoy maduro, porque todavía estoy estudiando, no tengo tiempo. No, o sea, voy a trabajar un tiempo, me voy a casar. Quizás ya cuando tenga 40, 50 años. Cuando esté veterano. Entonces... Ahora sí, ya cuando esté más grande, ahora sí que Dios me utilice. Pero en realidad es que no. Desde la edad que tengas, desde donde me estés escuchando ahorita y la edad que tengas, Dios puede utilizarte. No importa si estás en la primaria, secundaria, en cualquier lugar donde estés. Que de hecho a mí lo que me gusta ver que en la Biblia se muestran ejemplos de cómo Dios ha impactado la vida de jóvenes que han hecho historia y nos sirven de ejemplo, lógicamente, ¿no? Porque vienen a ser lo que teología se conoce como tipos de Cristo, es decir, han sido lo que viene a ser el carácter de Cristo hoy. Ellos lo fueron a una temprana edad y Dios nos habla muy claro en las páginas de la Biblia de ellos. Así es, hay muchos ejemplos en la Biblia y te voy a platicar de algunos interesantes, por supuesto. Hay varios, solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, José en Egipto, ¿no? Sí. Que es uno de los jóvenes muy famosos en la Biblia, que fue rechazado por sus hermanos. Recordar que lo vendieron, solamente tenía 17 años. Luego trabajó con uno de los personajes famosas, que fue Potifar. Tuvo muchas tentaciones y él se mantuvo firme, no pecó de esa manera y bueno, le ayudó. Todo esto le ayudó. Bastante difícil le tocó a una situación muy difícil, todo lo que vivió siendo muy joven. Y estas situaciones les va a pasar también a ustedes, pero él se mantuvo firme en Dios y al final Dios lo recompensó. La verdad es que le dio un puesto muy importante y estuvo a cargo de muchas personas y desde ese puesto pudo bendecir a muchas personas. Se mantuvo fiel en cada circunstancia adversa. No pecó y la verdad es que lo hizo muy, muy bien. Ese es un gran ejemplo que tenemos con José en Egipto. Y otro claro ejemplo también, no sé si te acuerdas, es Samuel, ¿no? Sí. El niño Samuel que Dios lo estuvo hablando desde pequeño. Y él supo escuchar la voz de Dios, recibió este llamado de Dios. Y todos pensarían, es que era un niño apenas.
Pero desde ahí comenzó el llamado que primero de Dios. como que no entendía bien, pero ya cuando le dice Elí, ¿no? Que estaba su cargo el sacerdote, ve que Dios está hablando, ya él puso atención. Y escuchó la palabra de Dios y desde ahí siguió adelante a pesar de ser un niño y se volvió uno de los profetas más importantes. También se acordarán de Daniel. Se acuerdan mucho de Daniel, ¿no? En el Foso de los Leones y era una persona adulta, pero él empezó también muy joven y tuvo muchas dificultades en su vida. De los jóvenes deportados. También de los jóvenes, ¿no? Que él puso el ejemplo, no comió, no se quiso contaminar de la comida del rey y bueno, él hizo algo completamente diferente y Dios estuvo con él. Se mantuvo fiel a Dios incluso frente a las presiones de que si no adoraba a dioses ajenos, pues lo asesinaban, ¿no? Y él dijo, yo nunca voy a inclinarme a otro Dios que sea al que yo creo y en que he creído. Y bueno, ahí está la historia maravillosa que muchos la conocen y si no, bueno, adéntrense en estas personas, cómo Dios los utilizó y los respaldó. Y miren, la dificultad, Obed, a veces, no sé si ustedes se identifiquen con esto, es de que a veces nuestras imperfecciones o pecados ponen una barrera. Porque como que nos frustramos, decimos, lo he intentado, pero vuelvo a caer o pasa esto y pasa lo otro. O a lo mejor yo si tuviera una habilidad para servir a Dios vistosa, pues a lo mejor entonces sí. Y nos vamos poniendo obstáculos ya sea por sentirnos indignos a causa de nuestro pecado o por falta de capacidad. Sin embargo, Dios a través de la Biblia menciona que a quien Él utiliza, ya sea joven o de cualquier edad, es de que su gracia, misericordia y poder son los que nos sostienen y los que nos van perfeccionando, porque el carácter de Dios es gracia y misericordia. O sea, si nosotros nos pusiéramos a ver que si es por nuestros propios méritos, ninguno califica. Aquí está la Biblia, Romanos 3, 23, 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no hay ni uno solo bueno, sino que gracias al sacrificio de Dios, Él nos hace justos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe de animar, porque a veces decimos, yo creo que no somos dignos. Así es. Y debemos recalcar que Dios usa a los imperfectos que somos todos para mostrar su poder, es decir, ¿cómo voy a actuar en la vida de tal o cual persona o cómo va a actuar Dios en tu vida si dices yo realmente no tengo algo espectacular que ofrecer, pero cuando te pones en manos del Señor y en su poder, resulta que sí eres muy útil para su reino y ahí está Dios glorificándose, usando el poder y siendo visible a los demás, ¿no? A las personas. Así es, pues quizás pensarás, hay muchos obstáculos, no sé, probablemente en tu iglesia ahorita estás pensando, yo he intentado hacer esto y no se ha podido, empiezas a buscar muchos factores que no te dejan, ¿no? Que no nos apoyan, o probablemente eso que decías, ¿no? De que es que yo no canto, ¿no? Y que yo no canto, yo no soy la que hace los juegos, yo no soy el más sociable, yo soy muy tímido, entonces buscamos muchísimos factores para no hacerlo, para no desempeñarlo, porque pensamos que no somos especiales, ¿no? Sí. Pero la verdad es que todos tenemos algo que nos ayuda para poder alabar a Dios dentro del lugar donde estés, probablemente en tu escuela, en tu trabajo. Podemos hacer luz en medio de la oscuridad, sin importar el lugar donde estemos. En esta oscuridad, que mira, desde que el mundo la historia se repite, ¿eh? O sea, siempre ha habido pecado, siempre ha habido perversión, siempre ha habido distracciones. Es una historia repetitiva desde que Dios creó el mundo a causa del pecado, pero sí van cambiando los escenarios. Sin embargo, en la época actual, en la posmodernidad, que de hecho por eso nos llamamos posmonautas, sí es muy diferente a años anteriores. Yo no sé, a los de tus padres, a los de tus abuelos. Claro. Ahora, si ya la maldad era siempre, ahora se ve mucho más resaltada. El entretenimiento y las distracciones, las tentaciones están más a la mano que antes. No que antes no hubiera, sino que ahora podemos echarle quizá la culpa a la cultura, ¿no? Así es que a lo mejor yo fuera mejor, pero no puedo porque el internet, el streaming, llámale, te estoy poniendo un ejemplo, pero pueden ser varias cosas. No puedo ser lo suficientemente digno y soy muy débil y siempre caigo. Pero a mí, por ejemplo, me encanta para quitarse esta idea de sí vernos como Dios nos ve. Primera de Corintios 1, 27, 29, que ahí Pablo está diciendo, mira, ¿sabes qué? Pues no es por tus fuerzas ni es por tus méritos. Dice,
Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Está diciendo, ¿a quién escoge Dios? ¿A los bien portados, a los de mejor promedio, a los más hábiles? No necesariamente. Dice que a lo necio, a lo débil, a lo vil y lo menospreciado. Entonces, dime tú si Dios no puede hacer grandes cosas con todos nosotros. Claro, probablemente pensarás que eres débil, que no eres capaz, pero como acabamos de leer en Corintios 1, 27 y 29, Dios te va a dar las fuerzas. La pelea no solamente es tuya, Dios va a estar contigo a cada paso que des. Pero sí, lo importante es comenzar. La verdad es que comenzar y ser ese motivo de cambio es importantísimo, de verdad. Así que los invitamos para que reflexionemos en el lugar donde estemos y ver de qué manera podemos poner ese granito de arena. Sobre todo, ¿por qué, Obed, nos podremos sentir, que ya sabemos que somos redimidos, que es el título de este programa, pero también sabemos que somos imperfectos? Cuando la palabra de Dios dice, sean perfectos porque vuestro Padre Dios es perfecto. O sea, si está hablando de una perfección, que no quiere decir esto que no te equivoques. O sea, eso no es el sentido de perfección que menciona la Biblia. Es decir, no debes tener ningún error. No. Eso no lo dice la Biblia. Perfecto es sinónimo de completo. Y ya estamos completos en Cristo. Es decir, sí puedes ser alguien maduro en la fe a pesar de que seas joven. Entonces, ¿por qué crees que uno tropieza mucho, Beth, a la edad juvenil y dices, es que no soy digno o a lo mejor ya Dios está harto de mí? Puede ser que sintamos imposible eso, ¿no? De que decimos, nunca vamos a ser perfectos, ¿no? Y eso es algo que sabemos, pero que constantemente debemos de ir buscando la perfección y que probablemente ustedes han de identificar. Nos equivocamos muchísimas veces en el día y como jóvenes tomamos decisiones equivocadas que hacen que nos desalentemos y que digamos, yo no soy digno hijo de Dios, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a reunir con los jóvenes? Sí, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo dudas, tengo muchas cosas en mi cabeza que no me dejan estar en paz y no me dejan poder alabar a Dios, poder ejercer todo lo que puedo hacer en la iglesia, el trabajo con las demás personas. Eso es algo que no puedo estar bien y hasta que no lo arregle, no voy a poder desempeñarme bien. Que es el clásico, ¿no? De que dices, hasta que esté bien, entonces ya le sirvo como... Y bueno, nunca vas a estar en un estado de perfección, pero lo que sí podemos decir, porque a veces a los jóvenes lo que se le imputa mucho es de que son livianos, ¿no? No toman muy en serio las cosas de Dios. O sea, sí se esfuerzan, o sea, nadie dice que no, pero son pocos profundos, ¿no? Sí. Porque no saben mucha Biblia o no se toman en serio como se debería. Y bueno, ahí vienen las cuestiones de inmadurez y muchas cosas que cuando quieres tú seguir una vida delante del Señor, coram deo, es decir, estás en su presencia de una manera bien con Él, una relación plena, dices, no puedo y fallo, ¿no? Entonces, por ahí, pero ahorita vamos a dar unos ejemplos bíblicos de cómo el Señor usó vidas indignas y que las transformó para su gloria. Así es. Entonces, esa es una etapa difícil para nosotros como jóvenes, adolescentes, y que las demás personas también deberían de entender y tratar de ser comprensivos, porque es una etapa difícil y aún así tratamos y buscamos de seguir a Dios todos los días. Vamos a seguir platicando de este tema. Quédate con nosotros. Esto es Postmonautas. Y fíjate, Obed, como dijimos, hablando de personajes bíblicos encumbrados, que cuando tú lees en la Biblia dices, no, son los héroes de la fe, ellos sí, yo nunca voy a poder hacer eso. Pero lejos de la verdad es eso, porque Dios precisamente nos muestra que a seres tan comunes, tan corrientes, los mismos tentaciones, los mismos defectos, las mismas pasiones, como va a decir Santiago ahí, que tenemos nosotros, también lo tenían ellos. Dios hizo grandes proezas con su poder a través de ellos. Yo te puedo mencionar algunos, por ejemplo, Moisés, ¿no? El gran libertador de Israel en Egipto. Él, bueno, antes de ser ese gran libertador y gran héroe de la fe, que tenía una relación muy cercana con el Señor, él cometió asesinato.
Mató a un egipcio ahí antes de eso. Incluso cuando recibe el llamado de Dios, él dice, no, Señor, yo mira, hasta ni puedo hablar bien, no soy muy elocuente, tengo miedo. Y bueno, Dios dice, no, vas en mi nombre y ahí está, ¿no? Entonces Moisés no calificaba, pero vieron que sí calificó después. La lección es de que Dios, bueno, puede usar incluso a quienes tienen un pasado marcado por el pecado, ¿no? Entonces no nos detengamos. Otro ejemplo puede ser Gedeón, un juez también, el libertador del pueblo. Cuando el pueblo se sumía en pecado, caían en desgracia, entonces sí clamaban al Señor. Dios levantaba jueces para libertar al pueblo de la opresión de otros pueblos. Y bueno, ¿qué decía Gedeón? Porque cada temporada iban a invadir otras tribus vecinas de Israel a su país, y a saquearlos y todo. Y el Señor decía, yo te voy a usar para que liberes a mi pueblo. Y Gedeón decía, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí si soy el menor, soy el más chico de mi familia y el más débil y pues no tengo capacidad? O sea, ¿cómo me vas a mandar a hacer esa obra tan grande? Y bueno, luego el Señor dio una lección ahí muy grande de que no depende de la fuerza humana, sino de que estés con Él. También tenemos, por ejemplo, a otro personaje, Rahab, la prostituta. Que bueno, una prostituta, vas a decir, bueno, son los que menos califican, mira la moralidad, ¿no? Sí. Sin embargo, hizo una acción de fe también para apoyar la causa del Señor y le fue tomado como justicia. Y por último, otro ejemplo, puede haber muchos, pero nada más voy a dar estos, Pedro. El gran apóstol que también tiene sus epístolas, como el Espíritu derramado sobre él nos dio grandes lecciones teológicas para aplicarlas en la vida. Pero antes de eso, negó 3 veces a Jesús. Cierto. O sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos negado al Señor? Veces. Siendo creyentes, sabiendo lo que debemos hacer, sabemos lo que le agrada, pero con nuestras actitudes lo negamos. Bueno, Pedro hizo exactamente. No lo conozco, no, yo cristiano, no, como cree, no soy. Y nosotros a veces actuamos así. A mí lo que me conmueve es de que en esta historia, nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, muere por nosotros, pero resucita. Y cuando ya Cristo se le acerca a Pedro resucitado, él tiene una tremenda vergüenza, Pedro, porque supo lo que hizo y dijo, no, Señor, no, ni me toques, ni me veas, mira lo que te hice. Y el Señor dice, no, tranquilo, mira, apacienta mis ovejas, te voy a dar una tarea, ¿no? Dale para adelante. Entonces yo creo que eso nos debe de animar o ver más que autoflagelarnos, ¿no? De que no podemos, somos indignos, somos imperfectos, me falta mucho, quizá otras personas sí, yo no. Sí se puede. Así es, sí se puede, como vimos algunos ejemplos aquí. No importa lo que hayas hecho, tu pasado, probablemente te arrepientes de muchas cosas, claro, hemos cometido muchas cosas probablemente y bueno, nos arrepentimos de eso y a pesar de todo eso, Dios perdona todo lo que hayas hecho y te da una oportunidad para seguir adelante, para trabajar en su obra, así que tranquilo, no pasa nada, es una etapa difícil, complicada, pero que si nos agarramos de Dios, si confiamos en Él, si tenemos una comunión con Dios, pues bueno, eso va a quedar en el pasado. ¿Qué remedio? Dios, como dice, te viste de blanco, quita tus manchas y eso queda en el pasado. Tienes un nuevo comienzo para poder hacer las cosas mejor y, por supuesto, aprovechar esa juventud, esa energía que tienes, que no hay nada más bonito que aprovechar eso en la palabra de Dios y en la obra de Dios, ¿sabes? De hecho, lo dice la Biblia, ¿no? Así es. Y mira, ¿qué mejor servir a Dios que en esta edad? Y por lo regular siempre uno, ahí ya cuando sea mayor, ahorita estoy joven, ahorita tengo mis ocupaciones, tengo mis prioridades. No, al contrario, es cuando debes de entregar tu vida al Señor. Ya hemos dejado claro bíblicamente cómo si tú te sientes indigno, si cómo tú te sientes quizá incapaz, el Señor dice, hey, espérate, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, venir a mí y yo te voy a dar mi poder y mi gracia, ¿no? Y de ahí viene algo muy importante, que es ya cuando se empieza a ver el fruto. Así primero es. Como que pues a lo mejor no se veía, o tú te sentías falto ahí, o la gente no te calificaba, los mismos hermanos te criticaban, no, ese muchacho hizo y deshizo. Pero no, viene un momento en que ya das frutos, ¿cierto? Viene un momento en el que ya los frutos se empiezan a notar y vamos a platicar de esto. Algunos frutos que debemos de tener como jóvenes, que se tienen que ver y que las demás personas también tienen que reflejarse, por supuesto. La palabra, eso es importantísimo, escuchar la palabra de Jesús.
leer nuestra Biblia diariamente, tener una comunión con Dios a través de la palabra de Dios es algo muy bonito y que justamente hace unos episodios hablamos de uno de los mejores propósitos para este año. Sí, el episodio pasado. El episodio pasado, tener ese propósito de leer la palabra de Dios. Imagínate completa, ¿no? Es algo que muchos creemos y lo queremos hacer, pero luego un día no leíste, luego te fuiste de vacaciones una semana. Como que misión imposible pareciera, ¿no? Sí, se hace un poco complicado, pero este es uno de los frutos, conocer la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios a través de la palabra de Dios. Y bueno, Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por supuesto, también la conducta, lo que mencionamos hace un momento, que las demás personas en el trabajo, en la escuela, vean que somos testimonio que se le llama, ¿no? Testimonio de las demás personas. Eso es importantísimo, que reflejemos a Jesús en nuestras acciones y en nuestro día a día. Y fíjate que ese punto es donde se agarra el enemigo, así Satanás. No porque le echemos toda la culpa a Satanás, ¿no? Porque a veces es nuestra propia carnalidad. Pero sí Satanás agarra mucho esa arma de decirte, mira, ¿ya viste? Hipócrita. Así es. Porque no que está diciendo que ya vas a cambiar, no que está diciendo que eres hijo de Dios. Y mira, y a veces esto nos apachurra, ¿no? Así Sin es. embargo, el Señor nos da todas las herramientas para levantarnos y seguir adelante. Así es, eso es importante. La conducta, el amor también. Recordar que el Señor nos amó, Él nos amó primero. Así que hay que acercarnos a Dios y, por supuesto, amar a las demás personas, que el amor pueda ser una parte fundamental de nuestro día a día. El espíritu también es muy importante, la fe, la pureza. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos. Así que imagínate, son algunos frutos que debemos de reflejar: pureza, fe, espíritu, amor, conducta, palabra, y entre muchos frutos más que son importantísimos en nuestra vida cristiana, y como jóvenes poder transmitir estos frutos a las demás personas y que se pueda ver reflejado. Que de hecho es el fruto del Espíritu, ¿no? Así Que es como un racimo, hay varias uvas, es decir, es un racimo que contiene varias cualidades, pero que esas cualidades te las va dando el Espíritu Santo, porque tú dices, ¿y cómo voy a mostrar a lo mejor mansedumbre, a lo mejor templanza, el amor, que es el mayor de todos, si me cuesta? Y por eso es que precisamente sigo aquí. Pero cuando vemos la transformación de nuestras vidas, de cómo, bueno, yo antes era de otra manera y ahora ya en retrospectiva, ahora me veo como estoy, dices, wow, sí es cierto que el Evangelio y lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tiene poder. Y aquí vienen, al menos les voy a dar 5 tips para, bueno, cómo llegar ahí. Porque pareciera que nada más es, como dijimos anteriormente, para los elegidos, para ciertas personas de que están muy encumbradas, pero no, cuando eres hijo de Dios, Dios nos utiliza de diferentes maneras a cada quien. ¿Y cómo abordamos este problema de no sentirse transformado o redimido, pero imperfecto? Primero hay que reforzar la identidad que tienes en Cristo. Okay. Si no te identificas como un hijo de Dios, como Cristo, como tu Padre, que pertenece al reino, muy difícil vas a avanzar. Tus debilidades no son pretexto. En 2 Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, el poder de Dios, porque nuestro valor no se basa ni en nuestras actitudes ni en nuestras habilidades, sino que es a través del sacrificio de Cristo que te va transformando, ¿no? También vas a tener que estudiar mucho y tener discipulado. Lo que decías, estudios bíblicos, estudio de la palabra, porque es cuando Dios va a hablar contigo. Recuerden que la relación con Dios no es un monólogo de que yo nada más estoy orando y pidiendo, sino que hay una contestación de Dios. Por eso es que necesitas estudiar y ser discipulado, porque ahí vas ganando precisamente conocimientos y habilidades que a lo mejor no tienes. Pero también la motivación y ejemplos reales, es decir, ¿qué modelos tienes de otras personas que lo están haciendo bien? Eso te debe motivar. De seguro hay otro joven que también está luchando y que lo está haciendo bien. Hay tus padres probablemente. Tienes varios ejemplos para que tú tomes en cuenta y los sigas. Porque, como mencionamos hace un momento, pensamos que es imposible, pero la realidad es que no. Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar a seguir con nuestro camino de seguir adelante. Que ahí están a la mano. El cuarto punto
es de que vas a necesitar mentoría y apoyo. Es decir, ¿cómo vamos a superar nuestras inseguridades? Yo no sé cuál puede ser alguna inseguridad tuya, si estoy manchado de pecado, si no hablo bien, si... Eso. No sé. Pero bueno, hay personas, volvemos a lo mismo, que te pueden decir, mira, desde que quieres aprender música, de que para qué sirvo en la vida, no nada más en mi vida, sino para qué sirvo también al servicio del Señor, en cualquier trinchera que estés parado, como joven, si trabajas, si estudias, si ahorita a lo mejor no estás haciendo nada, no sé cuál sea tu situación, pero ahí siempre va a haber gente que te pueda guiar, pero... y sobre todo no nada más guiar y decirte, mira, este es el camino, sino que animarnos. Y no animarnos falsamente como decir, échale ganas y vas a ver que ahí la vas a hacer, sino que es algo real porque esto está sustentado en las promesas bíblicas. Y por último, otra manera de despegar y salirte de esa a veces autocompasión, decir, no, yo no sirvo y soy la víctima. Eso es lo peor que podemos hacer. Ya vimos por qué. Porque Dios nos ve tal cual como hijos preciosos. Es de que debemos buscar espacios accesibles para el servicio en la obra del Señor. Es decir, ¿cómo vamos a tener oportunidades de servir a los demás? Es decir, ¿qué necesidades podemos ver en los demás en donde nosotros podemos a lo mejor hablarles de la palabra de Dios, consolarnos, darles alimento físico, pero también alimento espiritual a tus compañeros, a tu familia, ir a grupos vulnerables que necesitan, niños, jóvenes, ancianos, gente de calle? Yo no sé, las posibilidades son muchas en donde de estar inactivo, ahora ya estás haciendo algo de parte del Señor, y eso es lo que te va a ir animando. Al menos son 5 puntos que puedes aplicar en donde puedes tú ir notando la diferencia. Así es, de esa manera puedes empezar a hacerlo. Hay muchos lugares que aunque digas, es un poco complicado, no sé si voy a poder con esta carga, puedes empezar poco a poco, quizás viendo desde lejitos, poco a poco metiéndote a hacer algún trabajo con los jóvenes en tu iglesia. Y bueno, de esa manera vas a ir aprendiendo y probablemente se te va a ir quitando el miedo, ¿no? Porque a veces eso nos cuesta relacionarnos con las demás personas, platicar, hablar. A veces algunas personas son más tímidas que otras y bueno, esto nos va a ayudar muchísimo, todas estas herramientas para poder acercarnos más a Dios. Y bueno, lo que platicamos al principio, Adrián, estamos en una etapa difícil, complicada, pero creo que siempre a lo largo de los años han habido dificultades. Sí. Hay muchísimas dificultades, cosas que nos van a detener, nos van a agarrar para no seguir con el trabajo que Dios nos ha mandado, pero lo importante es mantenernos firmes, tomar una decisión. La verdad es que es importantísimo tomar una decisión y mantenerte firme. Mencionábamos también que, bueno, no sé si era muy acorde, el ejemplo de la dieta, ¿no? De que ya decidimos que lo vamos a hacer, pero luego, pero es difícil, la rosca, los tamales, y dices, no sé, o sea, me dan ganas de romper la dieta y ya, o sea, ya el otro año con más vives alrededor de una cultura que no se alimenta sanamente, ¿no? Y es difícil. Es complicado, ¿no? Poder mantenerse firme y tomar esa decisión y seguir adelante, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, la verdad es que sí. Y hemos visto que es difícil, pero no imposible, porque para Dios no hay pretexto. Que si no tienes capacidades, Él te capacita. Así es. Que si te sientes sucio por el pecado, te dice, hey, mira, yo te limpio. O sea, no tienes un pretexto real para decirle a Dios, no, es que no puedo, o es que espérame tantito, o es que no soy digno, o es que no puedo. Él te dice, espérame, yo te estoy dando todo para que tú vengas. Por eso es de que cuando Cristo empezó a predicar, era, ¿sabes qué? El reino de Dios se ha acercado y arrepiéntanse, dice. Que el arrepentimiento es el primer paso a decidirse, como bien dijiste, decir, hoy rindo mi vida, está empezando un nuevo año, aprovechenlo, rindan la vida a Dios, somos redimidos imperfectos, pero camino a la perfección que se va a dar en esta vida. Entonces, es muy buena edad para que lo hagas. Así es, imagínense todo lo que pueden hacer desde ahora con su juventud, con los años que tienen, apoyar en diferentes opciones que tienen dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad. Créanme que no hay nada más bonito y más importante que dar tu juventud al trabajo y la obra de Dios. Eso es importantísimo. Nunca va a ser tiempo mal gastado. Siempre va a ser la mejor decisión que puedas hacer en tu vida, seguir en los caminos de Dios y mantenerte firme. Y que no lo vean inalcanzable o como una utopía, sino que una realidad de parte de Dios. Y vive Jehová, como dice la Biblia, que si
que si tú lo haces, vas a ver que su vida va a ser transformada y vas a dar testimonio dentro y fuera de tu círculo. Así es. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, en otra versión, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Es decir, sé joven, diviértete, ríe, brinca, usa toda tu energía, pero responsablemente de acuerdo a la Escritura, porque Dios te va a juzgar, ¿no? Así es, amigos. Así que es importantísimo poder seguir trabajando en la obra de Dios y mantenernos firmes. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Postmonautas.